En su aniversario número 15, Tomás preparó una cena romántica soñada, pero su esposa trajo amigas, se burló de él y lo llamó ridículo por intentar ser romántico a los 45 años. Lo que ella no sabía era que ese desprecio sería el principio del fin, porque a veces la mayor venganza no es el escándalo, sino el silencio de quien despierta. A veces la vida no te rompe de golpe. A veces simplemente te empuja, te desgasta, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada. Eso le pasó a Tomás Ramírez, un jueves de septiembre, justo en el que debía ser el día más significativo de su matrimonio, el aniversario número 15, con su esposa Sofía. Tomás había salido del trabajo más temprano, algo poco común en él, que rara vez se daba el lujo de dejar pendientes. Pasó por la vinatería de la colonia Roma. Encargó el vino favorito de Sofía, ese tinto chileno que una vez elogió en una cena. Luego fue por las rosas blancas que solía regalarle cuando aún se reía con sinceridad. Finalmente, recogió la cena del restaurante italiano que a ella le encantaba, uno que costaba más de lo que él normalmente se permitía, pero que en esta ocasión no dudó en pagar. Llegó a casa emocionado. Preparó la mesa, colocó velas por todo el comedor, bajó las luces y puso música suave. Todo estaba dispuesto para sorprenderla. No era un hombre de grandes gestos románticos, pero creía en el valor de los pequeños detalles, en el poder de recordar. A las 7:43 de la noche, escuchó las llaves en la puerta. Se alistó para recibirla con una sonrisa, pero algo en su interior ya empezaba a tensarse, sin saber por qué. Sofía entró. No venía sola. Detrás de ella, dos mujeres que Tomás apenas conocía, compañeras de trabajo, supuso, hablaban animadamente y se detenían en seco al ver el ambiente, la música, las velas, el vino, las rosas. Una de ellas soltó una risa. La otra se quedó mirando como si entrara a una escena que no le correspondía. ¿Qué es todo esto?, preguntó Sofía, sin molestarse en disimular el desagrado. Tomás dio un paso al frente, con la copa de vino en la mano, aún esperanzado. «Es nuestro aniversario», respondió con calma, como si recordárselo fuera suficiente para que ella volviera a sonreír. Sofía se cruzó de brazos. Su expresión no cambió. «¿Nuestro aniversario? Tomás, tienes 45 años. Ya basta con estas cursilerías. No somos adolescentes», lo dijo en voz alta, lo bastante para que sus amigas lo oyeran. Una de ellas se tapó la boca, conteniendo la risa. La otra murmuró algo como, «al menos lo intentó», pero sonó más a burla que a empatía. Tomás no supo qué responder. En lugar de enfadarse, se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino porque esas palabras encajaban demasiado bien con muchas otras cosas que había ignorado. Había señales. Claro que las había. Cambios pequeños que uno decide pasar por alto cuando aún cree que el amor está intacto. Las miradas perdidas durante la cena, el desdén cuando proponía hacer algo juntos, el nuevo hábito de dormir del lado contrario de la cama. Todo estaba ahí, hablándole en silencio desde hace meses. Pero escucharlo en voz alta, así, frente a testigos, fue otra cosa. «Tienes razón», dijo, bajando la copa a la mesa con cuidado. «Gracias por decírmelo claro». Sofía arqueó una ceja, confundida. Esperaba una reacción distinta, tal vez una disculpa, tal vez una escena. Lo que obtuvo fue a un hombre apagando velas con calma, una a una, sin prisas, sin dramatismo. «¿Qué haces ahora?», preguntó una de las amigas, con incomodidad. «Ordenando lo que ya no tiene sentido», respondió Tomás sin mirarlas. Tiró las rosas en la basura, recogió los platos y comenzó a guardar lo que había preparado con tanta ilusión. Las amigas se excusaron con torpeza y se marcharon. La puerta se cerró tras ellas,
con un clic seco. Sofía se quedó en el centro de la sala, incómoda por primera vez en mucho tiempo. «Estás exagerando», dijo con un tono que intentaba sonar razonable. No era para tanto. Tomás la miró sin enojo, sin rencor, solo con una extraña lucidez. «Lo sé. Ya entendí. No volverá a pasar». Y se fue a dormir. Sofía se quedó sola, frente a la mesa vacía, los restos de una celebración que nunca fue. Miró el vino, miró las velas a medio consumir, miró la basura donde flotaban las rosas. Pero lo que más le molestaba no era el silencio de la casa, sino el de su esposo. Ese silencio sereno, firme y definitivo. Y aunque aún no lo sabía, esa noche no marcaba el final de una discusión. Era el principio de una transformación. La mañana siguiente amaneció más fría de lo normal. O tal vez era solo la ausencia de ese gesto que Tomás repetía cada día desde hacía años. Preparar café y llevar una taza caliente a la cama de Sofía, aún medio dormida. Ese ritual se había vuelto tan automático que ella lo daba por hecho. Pero esta vez, al abrir los ojos, no sintió ni el aroma, ni el sonido, ni la presencia de su esposo. Solo silencio. Bajó a la cocina en pantuflas, con el ceño fruncido y el tono molesto de quien siente que el mundo ha fallado en su rutina. «¿Dónde está mi café?», preguntó como si exigiera una disculpa. Tomás, ya vestido y con el celular en la mano, no levantó la vista. «El café está en el armario. El agua en el grifo». La respuesta fue seca. No cruel, no sarcástica, solo una afirmación neutra, imposible de discutir. «¿En serio vas a hacer berrinche por lo de anoche?». Tomás dejó el teléfono sobre la mesa y la miró por primera vez. Su rostro no tenía rabia, ni tristeza. Lo que tenía era decisión, como alguien que acababa de ver algo con absoluta claridad. «Comportarme como un niño sería gritar, o irme sin hablar. Yo simplemente estoy actuando según lo que dijiste. El romance es ridículo, ¿entendido? Ajusto mi conducta». Sofía abrió la boca, pero no dijo nada. Esa calma la descolocaba más que cualquier grito. Estaba acostumbrada a tener el control, a que Tomás cediera, pidiera perdón, hiciera más esfuerzos. Pero ahora no parecía ni interesado en discutir, ni en rescatar nada. Pasaron los días. Tomás dejó de hacer las cosas que solía hacer por ella. No volvió a preparar cenas especiales ni a proponer planes de fin de semana. No hizo comentarios sobre su ropa. No se ofreció a pasar por ella al trabajo. Pero tampoco fue hostil. Seguía lavando sus platos, pagando las cuentas, llevando el coche al taller. Solo que ahora lo hacía en automático, sin buscar su mirada, sin esperar nada de vuelta. El domingo siguiente, cuando Sofía bajó de la ducha, notó algo más. La casa estaba limpia, pero había un orden extraño, como si Tomás hubiera reorganizado todo para su comodidad. Su taza favorita ya no estaba en su sitio habitual. La manta del sofá que ella usaba siempre, tampoco. Nada era agresivo, solo diferente, como si ella fuera una visitante más en un espacio que ya no le pertenecía del todo. Esa tarde intentó un acercamiento. «¿Quieres que salgamos a comer? Podríamos ir al restaurante ese que te gusta en Coyoacán». «No, gracias. Ya comí. Pero ve tú si quieres». Y volvió a concentrarse en el libro que tenía en las manos. Sofía no estaba acostumbrada a que la ignoraran. Durante años, había sido el centro de todo en su matrimonio. No porque lo exigiera, según ella, sino porque Tomás siempre estaba disponible, siempre atento. Ahora, esa atención se había evaporado. La situación comenzó a inquietarla más de lo que estaba dispuesta a admitir. Probó con otras tácticas. Volvió a preparar su platillo favorito. Le dejó una nota con un corazón dibujado
Incluso lo invitó a ver una película juntos. Tomás aceptó la película, pero se durmió a la mitad sin recostar su cabeza en su hombro, como antes. Sofía se quedó despierta, sintiendo que algo se le escapaba entre los dedos sin poder detenerlo. A mediados de la semana, durante la cena, Sofía no aguantó más. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta actitud? Tomás masticó con calma, tomó un sorbo de agua y respondió sin alterar el tono. ¿Qué actitud? Esta desconexión. El silencio, como si ya no te importara nada. Tomás dejó los cubiertos en el plato y la miró. ¿Sabes cuántas veces cociné para ti, pensando que lo hacías por amor? ¿Cuántas veces llevé flores sin que me dieras más que un gracias? ¿Cuántas veces traté de conectar y tú estabas en otra parte? No es desconexión, es respuesta. Ella tragó saliva, sorprendida. Nunca lo había escuchado hablar así. Era como si, de repente, llevara años escribiendo un discurso, y por fin lo leyera en voz alta. Nunca pensé que ibas a tomarte tan a pecho un comentario. ¿Un comentario? Sofía, me ridiculizaste frente a tus amigas. ¿Sabes lo que se siente eso? Que tu pareja te mire como si fueras una broma. Eso no se dice por accidente. Se dice porque ya se piensa desde hace tiempo. Sofía bajó la mirada, pero no se disculpó, como si no supiera cómo manejar esa versión de Tomás, firme, sereno, imperturbable. Entonces, ¿qué? ¿Vas a castigarme con indiferencia? Tomás se levantó de la mesa y recogió su plato. No, ya no estoy en edad de castigar ni de ser castigado. Solo decidí dejar de insistir donde no hay interés. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Sofía no respondió, y por primera vez, desde que vivían juntos, se quedó en la mesa sola, mirando su comida, sin saber a qué sabía. Una semana después, algo cambió en la casa. No era visible, pero se sentía. Un aire distinto, un orden casi quirúrgico. Ya no quedaban rastros del nosotros en las pequeñas cosas. Cada espacio tenía ahora la huella de una persona que vivía solo para sí. Sofía notó que los álbumes de fotos habían desaparecido de la repisa. El retrato del aniversario en Valle de Bravo, ese que siempre estuvo junto al televisor, ya no estaba. Revisó los cajones. Nada. Tomás no había tirado nada. Solo los había guardado. Como quien cierra una etapa. El domingo por la tarde, mientras ella intentaba generar algo de normalidad proponiendo cocinar juntos, Tomás fue directo. Sofía, no finjamos. Esto no está funcionando. Lo sabes tú. Lo sé yo. No estoy enojado. Solo ya no quiero seguir actuando. Sofía se congeló. ¿Actuando? Sí. Fingiendo que aún somos una pareja. Lo que hacemos aquí ya no es vida en común. Es convivencia por costumbre. Ella se cruzó de brazos. Su orgullo intentó protegerla. ¿Y ahora quieres divorciarte? Tomás negó con la cabeza. No lo sé aún. No estoy buscando castigos ni dramatismos. Solo claridad. Y la claridad que tengo ahora es que pasé años dando lo mejor de mí para que tú apenas me vieras. Sofía quiso responder, pero no encontró las palabras. Había algo en él que la desconcertaba. No era ira, no era venganza, era distancia emocional. Estaba ahí, físicamente, pero ya no era suyo. Y eso, más que cualquier grito, le dolía. Días después, ocurrió algo que aceleró lo inevitable. Tomás llegó del trabajo antes de lo usual. En el buzón encontró una carta a su nombre, enviada por el bufete de abogados donde trabajaba el hermano de Sofía. La abrió sin pensar mal, pero al leerla, su corazón se aceleró. Era una propuesta informal, un documento no oficial donde Sofía planteaba una separación inteligente. Nada legal aún, pero con términos claros. Ella conservaría la casa, Tomás seguiría cubriendo parte de los gastos comunes,
y se dividirían ciertas pertenencias personales. Lo más hiriente no era el contenido, sino la forma, fría, eficiente, como si repartieran una empresa, no una vida. Esa noche, cuando Sofía llegó, lo encontró sentado en la sala, la carta sobre la mesa. ¿Lo vas a firmar?, preguntó sin rodeos. Tomás la observó largo rato antes de responder. ¿Sabes? Lo curioso no es que hayas redactado esto. Lo curioso es que pensaste que me iba a sorprender. Ella desvió la mirada. No quiero pelear. Solo quiero claridad. Igual que tú. ¿Y por qué no hablamos primero? ¿Por qué llega esto antes de una conversación? Porque tú ya no hablabas, Tomás. No me dejabas entrar. Él se levantó con calma, tomó la carta y la rompió en 4 partes. Perfecto. Entonces, ahora hablamos. Pero no en términos tuyos, no con condiciones, porque si vamos a cerrar este ciclo, lo haremos sin fingir. Sofía se tensó. ¿Estás diciendo que quieres terminar? Tomás no respondió de inmediato. Caminó hacia la cocina, sirvió un vaso de agua y volvió. Estoy diciendo que ya terminó, solo que tú no lo habías aceptado. Ella se dejó caer en el sofá. Por primera vez, parecía afectada de verdad, sin máscaras, sin el escudo del sarcasmo. Yo no quería que pasara esto, dijo en voz baja. Yo tampoco. Pero, mientras tú decidiste burlarte, yo decidí respetarme. Sofía lo miró con ojos distintos, como quien ve a un desconocido. Porque en el fondo, ese era el mayor cambio. Tomás ya no era el hombre que esperaba reconocimiento. No pedía perdón ni buscaba explicaciones. Solo se alejaba, emocionalmente intacto. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, derrotada. Ahora, empiezo de nuevo. No sé cómo, ni dónde, pero sin ti. Silencio. Tomás fue a su habitación, sacó una maleta del closet y empezó a empacar. No muchas cosas. Ropa básica, algunos libros, su computadora y una libreta que llevaba años sin usar. Esa noche, dormiría en casa de un amigo. Cuando salió por la puerta, Sofía no dijo nada. Se quedó ahí, parada, escuchando el eco de sus propios errores. Tomás bajó las escaleras con paso firme. No huía. No se escapaba. Solo tomaba la única decisión que, por fin, lo colocaba a él en el centro de su propia vida. Y mientras el elevador cerraba sus puertas, entendió lo más importante de todo, que el amor no se mendiga, que el respeto no se ruega, y que, a veces, la verdadera libertad empieza justo cuando dejas de intentar que alguien cambie. Los primeros días después de la partida de Tomás fueron silenciosos para ambos, pero el peso del silencio no era el mismo. Para él, significaba paz. Para Sofía, era vacío. Tomás se alojó temporalmente en el pequeño departamento de un amigo de la infancia, Julián, quien no hizo preguntas. Solo le entregó una llave, le sirvió café y le dijo: «Haz lo que tengas que hacer, hermano». Desde ese momento, Tomás comenzó a reconstruirse, sin prisa, sin drama. Cada día marcaba una pequeña victoria. Desayunar, sin ansiedad. Caminar por la ciudad sin prisa. Leer, sin interrupciones. Dormir sin la sensación de estar fallando. En paralelo, Sofía se quedó con la casa, como había querido. Pero descubrió que las paredes no se sienten igual cuando no hay alguien con quien compartirlas. Al principio, intentó mantener su rutina como si nada hubiese cambiado. Se fue al trabajo como siempre. Volvió a casa. Cocinó para uno. Pero los días eran más largos y las noches más frías. El control que creía tener se deshacía en detalles. Las llaves que ya no sonaban en la puerta. El mensaje que no llegaba. La cama sin desorden. Una tarde encontró una caja que Tomás había olvidado. Dentro había un cuaderno viejo con notas, ideas, pensamientos desordenados. En una de las páginas decía: «No quiero más cenas en silencio.
No quiero sonrisas vacías. No quiero sentir que amar es una vergüenza. Quiero vivir sin miedo a ser ridículo por querer. Sofía cerró el cuaderno con las manos temblando. Por primera vez, entendió que Tomás no había sido débil, ni dramático, ni exagerado. Solo estaba cansado de dar sin recibir. Y lo más doloroso era saber que él no se había ido por otra persona, ni por una aventura, ni por una rabieta. Se había ido por dignidad. Ella trató de llamarlo días después. No para pelear, no para reclamar, solo para escucharlo. Pero Tomás no respondió. No por rencor. Simplemente no necesitaba cerrar nada. Él ya lo había cerrado todo antes de irse. El verdadero giro llegó un mes después. Sofía fue a una reunión de colegas donde también estaban algunos amigos en común. Durante la cena, alguien preguntó por Tomás. Ella intentó mantener la compostura, pero una de las invitadas, sin intención de herir, dijo algo que la desarmó. Lo vi hace poco en un café en la Roma. Se veía tranquilo, riendo con alguien. Se le notaba bien, como en paz. Esa palabra, paz, le caló hondo, porque era justo lo que ella no sentía. No había rabia, ni celos, solo esa punzada amarga de saber que alguien a quien diste por sentado aprendió a vivir mejor sin ti. Esa misma noche, Sofía escribió un correo. No pedía que volviera. No prometía cambios, solo decía: gracias por todo lo que diste. Perdón por no saber verlo a tiempo. Espero que encuentres lo que yo no supe darte. Lo envió sin esperar respuesta. Tomás leyó el mensaje días después, mientras desayunaba en una fondita cerca de su nuevo trabajo. Lo leyó con calma, respiró hondo y luego lo archivó. No respondió, no por orgullo, sino porque no era necesario. No había rencores que saldar, ni cuentas pendientes, solo un cierre real, completo. Poco a poco, su vida tomó un rumbo diferente. Se mudó a un departamento propio, pequeño pero luminoso. Comenzó a tomar clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer. Hizo nuevos amigos, volvió a ver a algunos antiguos. Incluso su madre le dijo un día, con una sonrisa discreta: no sé qué hiciste, hijo, pero te ves más tú. Y tenía razón. El Tomás, que había vivido años esperando que alguien lo valorara, ya no existía. El nuevo Tomás no buscaba validación, solo autenticidad. Ya no intentaba convencer a nadie de su valor. Lo vivía. Mientras tanto, Sofía comenzó a lidiar con otra consecuencia más silenciosa: la conciencia. No de haber perdido a un hombre perfecto, porque Tomás no lo era, sino de haber dejado ir a alguien que sí estuvo dispuesto a construir, incluso cuando ella ya no creía en los cimientos. Intentó seguir adelante, salió con amigos, se enfocó en su trabajo, se forzó a hacer actividades, pero siempre, al volver a casa, encontraba el mismo espejo. Uno que no la juzgaba, pero tampoco la perdonaba. Uno que le devolvía la imagen de alguien que dejó pasar lo irrepetible y entendió algo que no todos comprenden a tiempo, que, a veces, la vida te da personas que te aman de verdad, pero si las ignoras, si las haces sentir pequeñas, si las ridiculizas por sentir, no se quedan para siempre, se van, se curan y aprenden a vivir mejor. Un año después de la noche en que Tomás dejó su casa, su vida era otra. No mejor ni peor, simplemente distinta, más libre, más suya. Había dejado el trabajo que había tenido durante más de una década y ahora dirigía su propio pequeño estudio de fotografía. No era millonario ni famoso, pero cada día se levantaba con ganas de trabajar. Retrataba personas, momentos, historias. Descubrió que la cámara le permitía observar lo que antes se le escapaba. Miradas auténticas, gestos sencillos, instantes que no se repiten. Vivía en un departamento modesto, en una colonia tranquila.
Cultivaba plantas en la terraza, cocinaba para sí mismo, iba a ferias de libros los domingos, se relacionaba con gente nueva, pero no buscaba llenar vacíos. Ya no era el hombre que temía la soledad. Ahora la habitaba con dignidad. Un día, al salir de una sesión fotográfica, encontró un sobre en el buzón del estudio. No tenía remitente. Lo abrió con curiosidad. Era una invitación a una exposición colectiva. En la lista de participantes leyó un nombre familiar. Sofía. Había vuelto a pintar. Era una muestra de arte sobre las versiones que dejamos atrás. Tomás miró la fecha. Era ese mismo sábado. Dudó por un segundo, pero luego sonrió. La curiosidad no era nostalgia, y su asistencia no significaba volver, sino cerrar completamente. Llegó puntual. Recorrió la galería en silencio. Obras de distintos artistas colgaban en las paredes. Colores, trazos, formas. Cada cuadro narraba una historia distinta. Cuando llegó a la sección de Sofía, se detuvo. Eran piezas sobrias. No había grandilocuencia, sino honestidad. Una de ellas llamó su atención. El título era simple. La mesa vacía. Era una pintura en tonos grises, con una mesa a medio montar, una copa servida, una silla ocupada, otra vacía. No necesitó explicación. Era un recuerdo congelado en óleo. Sofía se acercó poco después, con una copa en la mano. No se abrazaron, no se disculparon, solo se miraron. «Gracias por venir», dijo ella. «Gracias por invitarme», respondió él. No hubo reproches, no hubo preguntas. La vida ya había hecho suficiente. «¿Estás bien?», preguntó ella, con un tono sincero. «Estoy en paz. ¿Y tú? ¿Lo estás?». Ella dudó un momento antes de contestar. «Estoy aprendiendo. A veces, eso ya es bastante». Asintieron. Se quedaron en silencio unos segundos más. Luego se despidieron con una mirada. Tomás salió de la galería y caminó sin apuro. No sentía tristeza, ni melancolía, solo certeza. La certeza de que todo lo vivido, lo bueno, lo duro, lo confuso, lo había llevado hasta ahí. Y eso era suficiente. Días después, durante una clase que impartía a jóvenes fotógrafos, uno de ellos le preguntó cuál era la lección más importante que había aprendido en su vida personal. Tomás se quedó pensativo y luego dijo, sin pretender sonar sabio, «Nunca insistas donde no eres bienvenido. El amor no se suplica. Si tienes que convencer a alguien de que mereces ser tratado con cariño, ya estás en el lugar equivocado». La sala quedó en silencio. No era una frase decorativa. Era experiencia pura. Aquella noche, al llegar a casa, encendió la luz tenue de su terraza y preparó café. Miró el horizonte. No pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que había recuperado. Asimismo, y comprendió algo más, que muchos confunden la dignidad con orgullo. Pero no es lo mismo. El orgullo se aferra. La dignidad suelta. El orgullo grita. La dignidad calla. El orgullo quiere ganar. La dignidad solo quiere paz. Tomás no había ganado ni perdido. Solo había aprendido a irse a tiempo. Había dejado de regar una planta seca. No por rencor, sino porque finalmente entendió que el amor no florece donde no se cuida. Y en esa comprensión encontró su libertad.